Les saluda el pastor Walter Morán, director del Centro de Estudios Bíblicos de Allá en Jesús en el Ecuador. Bienvenidos al programa Medicina para el Alma. Hoy estaremos estudiando la base bíblica de Proverbios 1:7. Dice el texto bíblico de Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Como tema estaremos compartiendo el temor a Dios. Es el tema que estaremos estudiando, el temor a Dios, área juvenil. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es importante que nuestra juventud de la iglesia distinga entre lo que es el temor a Dios, que el temor a Dios no es miedo, el temor a Dios es respeto. Por eso es importante el temor a Dios. La palabra principio viene del hebreo resig, parte fundamental y principal de algo. Principio, lo que es primero, el principio, o sea, el inicio de una acción, proceso o manera de ser. Entonces, principio tiene que ver con algo principal, principio tiene que ver con algo muy importante. Y para el joven es importante el temor de Dios en su vida. Lo que es primero. Sabiduría. Un conocimiento práctico, aquel que tiene contenidos teóricos y los practica. La sabiduría, todo aquello que nos lleva a saber obrar bien y saber vivir. Entonces la sabiduría nos enseña a saber obrar bien y a saber vivir. En lo conductual, nuestro comportamiento debe ser correcto, justo como a Dios le agrada. Por eso la sabiduría es un conocimiento práctico. Beneficios de la sabiduría: una vida larga y próspera, apoyo de Dios y de la gente, reputación de buen juicio, éxito, salud, vitalidad, riquezas, honor, placer y paz. Beneficios de la sabiduría. Por eso el libro de Proverbios es un libro que nos habla sobre la vida práctica. Proverbios, el libro que registra Salomón, Agur y otros, aproximadamente 971 al 931 a.C. Dice la Biblia que Salomón compuso 3,000 proverbios. Mire, 3,000 proverbios compuso Salomón, de los cuales 500 son registrados en el libro de Proverbios y 5,000 cantares. Primera de Reyes 4:32. Entonces, 3,000 proverbios que compuso Salomón. Por eso es importante, entonces, la sabiduría. Protección. El temor a Dios es respeto. El temor a Dios es reverencia, admiración hacia Dios, sumisión, obediencia y fidelidad. Ese es el temor a Dios. Por tanto, la juventud necesita el temor a Dios. El temor a Dios también trae beneficios. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 34:7. Así que el temor de Dios no es miedo, el temor a Dios es respeto. El temor a Dios es reverencia. El temor a Dios tiene que ver con ese reconocimiento de que Él es el Todopoderoso y que Dios es bueno, así que no debo fallarle. Por lo tanto, el temor de Dios no es miedo. El temor a Dios, entonces, también trae beneficio. Vemos el caso de Daniel. Aunque estaba en el foso de los leones, Daniel fue guardado. Así que la sabiduría también trae recompensa. Los beneficios de la sabiduría es que Dios también está con nosotros. Así que no importa la situación en que estés, sin embargo, Dios será tu ayuda y tu esperanza. El temor a Dios, entonces, respeto, obediencia y fidelidad. Ese es el temor a Dios. Entonces, hay muchos ejemplos en la Biblia de temor a Dios. En el caso de José, un joven que estaba lejos de su familia, lejos de su hogar, de su casa. Sin embargo, fue un joven temeroso de Dios. Por eso el temor a Dios es respeto, obediencia y fidelidad.
El temor a Dios representa entonces respeto, la obediencia a la palabra de Dios, esa sensibilidad que tenemos los que creemos en Dios para decir: eres tan bueno que no merece que yo le respete. Dios es tan bueno conmigo que no merece que yo pase por alto sus mandamientos. El temor de Dios. Entonces, qué importante es el temor a Dios. Por eso la juventud está llamada a honrar a Dios. La juventud está llamada a expresar con su vida, con su conducta, ese temor de Dios en cada vida, en cada ser. Ejemplos de hombres temerosos de Dios: José, un hombre temeroso de Dios; David, en Salmos 5:7; Abdías. Ejemplos de hombres en la Biblia temerosos de Dios: Job, Nehemías, un Daniel. Entonces, ejemplo de jóvenes que fueron temerosos de Dios. Hoy ya no está un Daniel, hoy no está un Timoteo, no está David, ahora está usted, joven, usted estamos llamados a llevar esa vida de temor a Dios. Por eso hoy ya no es David, ya no es Daniel, es usted, joven, es usted, hermano, hoy llamado para ser ejemplo de temor a Dios. Por eso el consejo a la juventud es: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es el consejo de Dios, la advertencia de Dios, que no te confíes en tu juventud, en tu fuerza, sino que confía en Dios. Por eso, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, joven, en tu propia prudencia. Fíate de Jehová, es decir, apóyate en Dios, en su palabra y en sus promesas. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Así que el que teme a Dios pone la confianza en Dios y no en lo mucho que sabe. No ponga su confianza en los años, no ponga su confianza en la experiencia, no ponga su confianza en lo profesional, ni en el estatus que tiene. Siempre es importante confiar en el Señor. Así que no en lo mucho que sabes, joven, sino en Dios. No te apoyes en tu estatus, años, experiencia, dinero, mentira, calumnias. Es importante siempre estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Es siempre importante oír la palabra de Dios. Por eso tenemos 2 oídos para escuchar más y una boca para hablar menos. Nuestro sentido oído es importante para oír la palabra de Dios. Pronto para oír la palabra de Dios, joven. Pronto para oír su voz. Entonces, lo importante es escuchar a Dios para que Dios nos corrija. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Insensato, que carece de buen juicio. Insensato, su definición del diccionario hebreo: irracional, imprudente, desatinado, necio, falto de madurez, sensatez. Eso es la palabra insensato. Uno de los tipos o individuos más molestos es el sábelo todo, aferrado a sus ideas, cerrado a cualquier cambio, se irrita con la disciplina y se niega a aprender. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que la persona que desprecia el conocimiento de Dios, que desprecia la sabiduría de Dios, es calificada como insensato. El que no les gusta escuchar el consejo. Los insensatos desprecian. Recuerde, solo Dios lo sabe todo. Solo Dios sabe todo. Despreciar es no querer oír, no querer aceptar, no querer desear la sabiduría de parte de Dios, la enseñanza y la doctrina. Así que, por lo tanto, jóvenes, tenemos que escuchar el consejo de nuestros padres, de los mayores, el consejo de la iglesia, del ministro, del pastor, para que te vaya bien. Es necesario el temor de Dios en nuestra vida. Así que no desprecie lo que Dios le da. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, aborrecer y detestar el mal, lo malo, lo equivocado.
la soberbia, el orgullo, la autoestima desproporcionada, la arrogancia, la presunción. Entonces, importante es dejar esto, joven, el mal, la malicia, lo malicioso, lo que no trae nada bueno. Camino, su conducta, su estilo de vida. Es importante que miremos cómo está nuestro comportamiento, cómo nos hemos portado, cómo nos estamos portando, porque la juventud es el tiempo de la fuerza y la fortaleza. Es importante que el joven aprenda a trabajar con el anciano. El anciano es la experiencia, los años. El joven debe honrar al anciano, respetarlo, considerarlo. Tanto la fuerza que es la juventud, el vigor que es la juventud, debe trabajar junto con la experiencia. Por eso, jóvenes, trabajemos con nuestros ancianos, valoremos a nuestros ancianos, ya que la fuerza y la juventud y la experiencia debe ser importante. Así que no te desvíes. El que ama a Dios vive en obediencia a los principios de Dios, aborrece el pecado. El que ama a Dios aborrece el pecado y resiste la tentación. El que ama a Dios rechaza el mal y sus ofertas. Así que habrá tentaciones, pero hay poder en el nombre de Jesús. Habrá tentaciones y la Biblia dice, resiste joven al diablo y huirá de vosotros. Porque es importante el temor de Dios, porque trae beneficios, trae bendición de Dios. Así que cuando vengan tentaciones hay que resistir. Cuando vengan tentaciones, mejor es huir y no caer en la tentación como lo hizo José. Por lo tanto, conservémonos para Dios. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Entonces, el que ama vive en obediencia, aborrece el pecado y rechaza el mal. El que ama a Dios vive en santidad. La boca perversa habla de perversidad, maldad, que se desvía de algo, de lo que no es bueno. Perversidad es confundir las cosas, o sea, falsa percepción. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Entonces le dejo este punto importante, joven. Todo el que quiere ser sabio debe empezar a obedecer a Dios. Entonces, para ser sabio es importante entonces la obediencia a Dios. La persona con temor de Dios tendrá una vida agradable a Dios. La persona con temor de Dios coloca a Dios en primer lugar, confía en el Señor, da las espaldas al mal, se vuelve a Dios, distingue entre el bien y el mal. La persona con temor de Dios escucha y aprende, hace lo bueno. Eso es aquel que tiene temor de Dios. Por eso teme a Dios y guarda sus mandamientos. Por eso es importante entonces el temor y el respeto a Dios, ya que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así que escuchemos, joven, el consejo. Señorita, adolescente, es importante escuchar el consejo de parte de Dios a través de nuestros padres, a través de nuestros líderes en la iglesia. Por eso es importante esta reflexión de este programa que se interesa por el joven, se preocupa por el joven con el fin de que el joven sea entrenado en las cosas de Dios, sea preparado en las cosas de Dios. Así que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos a través del predicador. Por eso la juventud es una etapa muy importante, muy bonita, que debe ser dirigida por la palabra de Dios. Joven, que a ti te gobierne la palabra de Dios, que te dirija Dios a través de su Espíritu Santo. No te dejes dirigir de la ira y del enojo, que esos son pecados del Espíritu. Donde hay ira, donde hay enojo, donde hay resentimiento, no está Dios. Así que Dios es tan bueno contigo, joven, que no debes fallarle. Dios es tan bueno con nosotros, que no debemos pasar por alto sus mandamientos. Temamos a Dios, respetemos, honremos a Dios, obedezcamos a Dios, porque Él es el todo, el poderoso.